Seguimos visitando algunas ciudades españolas y hoy los llevaremos a dos que pueden ser una visita preciosa para hacer desde Madrid. Acompañantes de viaje, bienvenidos a Ávila y Segovia. Si bien, como decíamos, ambas son muchas veces elegidas para hacer la visita por el día desde Madrid, alojarse en ellas tiene su encanto. Luego de haber visitado algunas veces ambas, esta vez decidimos alojarnos en Segovia para poder disfrutarla de manera más pausada. Y en la próxima lo haremos en Ávila seguramente. Al finalizar el video les dejaremos, como siempre, el alojamiento y el lugar elegido para la cena, así como las maneras de llegar a las mismas. Comenzamos en Segovia. ¿Qué ver en la misma? Segovia dista de Madrid unos 100 kilómetros y está ubicada en la comunidad autónoma de Castilla y León, al pie de la Sierra de Guadarrama. Es una ciudad patrimonio de la humanidad con monumentos únicos y sin duda 3 de los que nombraremos son los imprescindibles de la ciudad. Pero la misma tiene más para mostrarnos, recibe muchos turistas y a todos se los puede ver con cara de asombro mientras recorren la ciudad y admiran los sitios. Estando en Segovia no podemos no comenzar por su acueducto. Acueducto de Segovia. Es la postal de la ciudad, la imagen que se nos viene a la cabeza ni bien pensamos en Segovia. La parte más visible y por lo tanto famosa es la arquería que cruza la Plaza del Azoguejo y hacia allí nos dirigimos. El acueducto de Segovia es una de las obras de origen romano mejor conservadas del mundo. Recorre más de 15 kilómetros antes de llegar a la ciudad y está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fue construido a principios del siglo II con el fin de abastecer de agua a la ciudad y así lo hizo hasta el siglo XX. Te sientes pequeño cuando te paras debajo. La obra es imponente y pasas mucho tiempo admirando cada detalle de la misma. Nosotros elegimos un alojamiento muy cerca de él, a unos pasos, para poder admirarlo a la noche también. No te quedes solo debajo. Puedes subir por unos escalones contiguos al mismo hasta el mirador del Postigo, para poder observarlos desde arriba en toda su majestuosidad. Hacer un free tour en esta ciudad es algo que vale la pena seguramente. Nosotros esta vez elegimos caminarla por nuestra cuenta, pero es algo que hemos hecho en otra visita. Les dejo los detalles de las opciones de los mismos en el blog. Si Segovia tuviese solo este atractivo, ya valdría la pena la visita. Pero como tiene mucho más, seguimos nuestra caminata hacia la Plaza Medina del Campo. Seguimos unos pasos más, pero hicimos una parada porque ya había pasado el mediodía. Castilla. El lugar precioso, con unas vistas muy lindas. Lo que probamos estuvo muy bien. En el camino, en esta calle Juan Bravo, nos encontramos con la Casa de los Picos. Es conocida por su fachada con 617 picos de granito y por su patio renacentista. Esta peculiar casa es hoy día la sede de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Segovia. Fue construida en el siglo XV como casa fuerte con el fin de defender la puerta de San Martín, derribada en 1883.
Y ahora sí seguimos caminata hacia la Plaza Medina del Campo. Esta plaza histórica fue construida dentro de la ciudad medieval. Encontramos acá la iglesia San Martín, la casa renacentista de Solier y la estatua a Juan Bravo. Seguro no pasará desapercibida esta plaza en nuestra caminata. Y nuestros pasos se encaminan hacia otra plaza, Plaza Mayor de Segovia. Fue conocida históricamente como Plaza de San Miguel. En esta plaza se celebraba el mercado de la ciudad de Segovia y fue también el lugar en que Isabel la Católica fue proclamada reina de Castilla en 1474. Encontramos en el medio un templete y rodeándola al Teatro Juan Bravo, la Casa Consistorial y la Catedral, lugar que visitaremos ahora, y otro de los imprescindibles de Segovia. Otra de las maravillas de esta ciudad es su catedral. La Catedral de Segovia es conocida como la Dama de las Catedrales debido a su tamaño y elegancia. La Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos de Segovia fue construida entre los siglos XVI y XVIII y forma parte del gótico tardío. Es una de las catedrales góticas más tardías de España y Europa. Deténganse en ver todos los detalles exteriores, pero vale también la pena entrar. El precio de la entrada normal es de 4 euros. Tienen también otras opciones de visitas, como guiadas, a la torre o visita nocturna. Toda la información, como siempre, queda en el blog. A partir de acá nos perderemos por la antigua judería de Segovia. El entramado urbanístico se conserva prácticamente intacto. Entre los años 2005 y 2009, gracias a la implantación del proyecto Área de Rehabilitación del Casco Histórico, se ha llevado a cabo una reforma integral del barrio de la Judería. Mientras seguimos descubriendo rincones en Segovia, te pedimos que si te está gustando el video o si te está ayudando a armar tu viaje, te suscribas y le des like. Gracias. Y como dijimos, nos iremos ahora a otro de los imprescindibles de Segovia, el Alcázar. El Alcázar de Segovia es realmente hermoso. El Alcázar data de principios del siglo XII. Es uno de los monumentos más visitados de España. Ha sido palacio y fortaleza de los reyes de Castilla. Fue declarado Patrimonio Mundial por UNESCO en 1985. Se puede acceder al mismo. El precio de la entrada completa, incluyendo las salas del palacio, el museo y la subida a la torre, es de 10 euros. Aparte de entrar al mismo, buscaremos los mejores lugares para verlo en su totalidad, porque si hay algo que vale la pena es admirarlo en su completa dimensión.
Dos de los puntos desde donde podremos divisarlo son: el Mirador de la Pradera San Marcos, y el Mirador de la Iglesia de la Veracruz. De ambos puntos dejo la indicación en el mapa en el blog. Una vez acá aprovecharemos también a conocer la Iglesia de la Veracruz. De estilo románico, fue construida en 1208 y declarada Monumento Nacional en 1919. Atribuida su construcción a los templarios, se cree actualmente que fue la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén la que la realizó. Otra de las opciones para recorrer Segovia es la que vemos acá, el clásico autobús hop-on hop-off, que te llevará a lugares un poco más alejados, como pueden ser la Casa de la Moneda o el Santuario Fuencisla. Volvemos al centro antiguo y pasaremos por la Puerta de San Andrés. La Puerta de San Andrés es la más destacada de la muralla de Segovia. Es conocida como Arco del Socorro por la imagen de la Virgen del Socorro allí instalada en la Edad Moderna. Esta puerta es un acceso al antiguo barrio judío. Mientras nos perdemos por las calles de Segovia buscando hacernos una selfie con un diablito, les contamos que pueden unirse al canal o regalarnos un súper gracias si les hemos sido de ayuda en alguna ocasión y quieren colaborar con el canal. Gracias. Muy cerca del acueducto encontramos una estatua de un diablo haciéndose una selfie. Aunque esta estatua ha generado bastante controversia, el ya famoso diablillo forma parte del álbum fotográfico de muchos turistas que llegamos a Segovia a tomarnos una foto con el acueducto. La historia del diablo con el acueducto forman parte de una leyenda y la misma dice que el monumental acueducto de Segovia fue construido por el mismísimo diablo. Una aguadora, cansada de llevar el cántaro por las calles de la ciudad, aceptó un pacto con el diablo, que le ofreció construir el acueducto para llevar el agua hasta su casa a cambio de su alma. Según esta leyenda, las huellas de los dedos del demonio aún pueden verse en las piedras del acueducto. La noche en Segovia había llegado y la disfrutábamos. Hacía frío, pero valía la pena la caminata. Era hora de cenar, quizás de probar su famoso cochillincho asado e irnos a descansar a nuestro hotel, casi a los pies del acueducto. Pero todo eso lo veremos al finalizar el video en los datos prácticos. Ahora nos vamos a Ávila. Como decíamos, ahora es hora de contarles qué ver en Ávila. Ubicada también en Castilla y León y a tan solo 65 kilómetros de Segovia y a 110 de Madrid, encontramos a uno de los recintos amurallados medievales mejor conservados de Europa, Ávila. Desde lejos empezamos a divisar esta ciudad amurallada y ya nos maravilla. Les recomiendo hacer la primera parada antes de llegar en el Mirador de los Cuatro Postes. Llegar acá al principio, antes de entrar en la ciudad, es ideal para hacernos una idea del lugar al que accederemos en unos minutos.
Desde acá se ve la imagen completa de la ciudad y su muralla, una postal que permanecerá de manera indeleble en sus recuerdos viajeros. Los 4 postes son un monumento construido en 1566, formado por 4 columnas dóricas y en el centro una cruz. Y sin dudas, ahora constituye un mirador único de la ciudad. Encontramos acá el nombre de la ciudad como para tomarnos unas lindas fotos. Una vez vista de lejos nos preparamos para adentrarnos en ella y vivir la experiencia de recorrer sus calles, no sin antes rodearla para verla bien de cerca. La muralla, junto con el casco antiguo y varias iglesias situadas extramuros, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. La muralla tiene un perímetro de 2 kilómetros y 9 puertas de acceso. Comenzaremos entrando por la puerta de San Vicente y nuestros pasos se encontrarán en poco tiempo con la Catedral de Ávila. La Catedral de Ávila se encuentra adosada a la muralla, por lo que fue proyectada también como fortaleza. La Catedral de Cristo Salvador, construida entre los siglos XI y XV, tiene mezcla de estilos románico y gótico. La visita interior vale mucho la pena. El costo de la entrada es de 8 euros. Nuestros pasos se irán perdiendo dentro de esta ciudad amurallada hasta que encontraremos a la Plaza del Mercado Grande o a la Plaza del Mercado Chico. O lugares como el Convento de Santa Teresa, el Real Monasterio de Santo Tomás, los Palacios o la Basílica de San Vicente ya extramuros. Otra buena opción es tomar un free tour en esta ciudad. Los ayudará con los datos históricos de la misma. Sigo pensando que son siempre una buena opción cuando uno no conoce la ciudad. Y despidiéndonos de esta ciudad que visitamos solo por el día, al siguiente de haber abandonado Segovia, nosotros lo hicimos en ese orden, vamos ahora a los datos prácticos para hacer la visita a ambas. Primero de todo les cuento que nos mantuvimos conectados gracias al internet ilimitado de las eSIM de Olafly y viajamos tranquilos con seguros Yati como siempre. De ambos dejo enlace con descuento en la descripción y en el blog. Para llegar desde Madrid pueden hacerlo en tren rápido, en media hora estarán en Segovia. El costo por tramo ronda los 14 euros, de todos modos dejo buscador. Pueden ir también en el tren normal, el trayecto será más largo pero el costo más bajo. Nosotros hemos ido en coche y como dijimos nos quedamos una noche en Segovia. Desde Madrid a Ávila no tienen tren de alta velocidad, por lo que el trayecto durará 1 hora y media aproximadamente y el costo rondará los 13 euros. Podrán unir Segovia con Ávila en un trayecto en autobús de 1 hora y 15 aproximadamente. Si lo que buscan es despreocuparse, como siempre les decimos, tienen excursiones desde Madrid, que hacen ambas ciudades. El costo ronda alrededor de los 70 euros. Aunque hay más excursiones que unen estas ciudades a Salamanca o a Toledo, yo les diría que evalúen. Si han visto el video de Salamanca, verán que también hay mucho para ver, lo mismo que les digo de Toledo, del cual tendremos un video próximamente. Así que bueno, yo les doy mi opinión. Como siempre les digo, las opiniones de todos son diferentes, así que ustedes evalúen las opciones. Yo optaría por hacer en una excursión un día Segovia y Ávila, en otro día haría Salamanca y en otro día haría Toledo.
No las uniría a todas, pero bueno, eso ustedes estudien el panorama. ¿Dónde nos alojamos? Esta vez elegimos un Eurostar Plaza Acueducto. Pagamos en el mes de octubre unos 170 euros la habitación doble con desayuno y parking. Es caro sí, pero no encontramos en general buenos precios para la fecha que nosotros elegimos. Quizás porque fue ese fin de semana y aparte había una movida en la ciudad. Por eso les digo siempre que busquen con sus fechas, porque todo esto cambia mucho. Aclaro que siempre los elijo con cancelación gratuita y eso sube un poco el precio también. El hotel normal, nada a destacar, sí la ubicación a tan solo unos pasos del acueducto. Cenamos en Restaurant Casares, estuvo súper bien, muy cerca del acueducto también, y aproveché a probar el rollito de cochinillo. Si están buscando elegir lugares para visitar en España, les aconsejo ver nuestro video de 20 lugares que ver en España. Los ayudará un poquitito a poder elegir entre tanta variedad que hay. Por supuesto que son muchísimos más de 20 lo que tienen para elegir, pero por lo menos para comenzar por algún lado.